en varios libros, creo que en algunos de estos encontramos partes de ellos, y que pertenece a la sabiduría dejada por el fundador de las instituciones gnósticas, venerable maestro Samael, y también algunos aspectos entregados por el Restauración de las instituciones gnósticas, venerable maestro Lasmi, quienes son los fundadores y guías espirituales de estos estudios y de la temática que trataremos de entregar lo más claro posible. Quisiéramos que le dieran clic a la siguiente diapositiva para ir entrando en la temática. Vemos el título, el elixir de larga vida y el poder oculto de la energía creadora. Como le digo, estos conocimientos pertenecen a los misterios ocultos del hombre. Cuando digo hombre me refiero también a la mujer, a esos conocimientos ocultos que están allí, pero que quizás de eso no se nos ha hablado, y el día de hoy pues vamos a tratar de hacer una referencia de lo mismo, de esto. Dicen algunas culturas muy antiguas y muy sabias, porque vale la pena recordar en este momento que la gnosis es una gran cultura donde se encuentra la parte filosófica, artística, mística y científica. Podríamos considerarnos cultura porque tenemos los 4 bases del conocimiento y no nos podíamos solo ubicar quizás como una religión porque quedaríamos cortos, ya que el pilar del conocimiento se fundamenta en esos 4 pilares, y encontraremos que dentro de la gnosis hay ciencia, arte, filosofía y mística, y una de esas ramas, por ejemplo, de las cuales vamos a hablar hoy, tiene que ver con la ciencia. Bien, entonces entrando ya en la temática, dicen aquellos grandes sabios de la antigüedad que hay 3 cosas que marcan a todo ser humano en la vida. Dale clic a la siguiente. Y es acontecimientos muy importantes que sí o sí marcan siempre nuestra existencia. Uno es cuando se nace, y pregunten los que han sido padres o pregúntenle a sus padres si eso no marca a una persona, y sé que es así. Otro es cuando se casa, cuando la persona pasa por ese evento del matrimonio. Es un evento muy fuerte que marca la vida de la persona. Y otro de esos es cuando muere. De acuerdo a la enseñanza que vamos a dar hoy, nos vamos a enfocar un poco más en el nacimiento, en esos procesos de la gestación que comienzan obviamente con la fecundación. Y le pedimos a nuestro ayudante que nuevamente le dé clic a este video BIM para que empecemos a hacer un análisis profundo de la gestación humana, porque inclusive, aunque no es el tema, vamos a nombrar, y el origen del hombre a veces se encuentra descrito dentro de los procesos de la gestación de una persona. Cuando a alguien se dedica a profundizar todos esos procesos de gestación, encontrará que en la gestación, el ser humano, en él se le entregan antes de nacer los conocimientos de los reinos de la naturaleza y por último el del ser humano. Me explico. Las primeras formaciones de una criatura tienen la característica similar a las de un mineral, porque parecen una piedrita en sus primeras semanas de gestación. En ese momento, la naturaleza le está recapitulando los conocimientos del reino mineral. Luego algunos saben que toma una forma similar a la de un anfibio, el feto, y se dice que durante esa época se recapitulan los conocimientos del reino animal. Finalmente el feto va tomando características humanas en los últimos procesos de fecundación
y allí entonces se dice que recapitula los conocimientos de ese humano que van a ser en algún momento dado. Entonces mire que si uno estudiase bien a profundidad eso que está dentro de sí mismo, empezaría a entender cómo es el origen auténtico de un hombre. Pero en este momento lo que queremos nosotros enfocarlo hacia la conferencia es que hay diferentes tipos de energía que fluyen dentro de la gestación de un ser humano, dentro de la creación de ese ser humano dentro de un vientre, y que de allí parte esa energía que en un principio es sexual y que podríamos llegar a convertirla en la energía creadora, y que vamos a hacer la explicación a través de la temática para que ustedes entiendan en qué momento es solo energía sexual, en qué momento se puede convertir en energía creadora y cómo de pronto llegar a desarrollar o recibir en su momento lo que es el elixir de larga vida, o lo que en algunas culturas se conoce como recibir el manto de la inmortalidad. Bien, entonces, como decimos, muchos tipos de energía fluyen, no, devolvámosla, fluyen durante ese proceso de gestación, de esa gestación humana que comienza con una semilla que es una hormona que posee el varón y que se llama espermatozoo, y que fecunda en ese vientre de una mujer, y que allí la divinidad dirige ese proceso muy sabio que ha de crear a un ser humano con todas las capacidades y posibilidades humanas y entregar una persona con la capacidad de pensar, sentir, actuar y de todo lo que puede hacer un ser humano, y tan solo sale de un esperma y de un óvulo fecundado. Allí dicen que los primeros 2 meses de la fecundación se procesa el desarrollo de la función digestiva y empieza a formarse el sistema digestivo en esa criatura allí. Es una creación mágica. Y dice el maestro Samael, también relata que ya a los 4 meses y medio empieza a desarrollarse o fluye la energía que permite el desarrollo de la fuerza motriz, de esa fuerza motriz que ha de crear el sistema respiratorio y el sistema pulmonar. Más adelante, ya cuando la criatura ha nacido, no crean que no sigue todavía el proceso de desarrollo, y ya hay estudios que ratifican eso. Más o menos a los 10 meses, o sea, ya 1 mes de nacida la criatura, sigue ese desarrollo que comenzó siendo un feto en un vientre, pero continúa desarrollándose ya a nivel de los tejidos conjuntivos, y luego entre los 2 y los 3 años aún esa energía sexual sigue en un proceso de desarrollo para poder terminar lo que es el sistema cerebroespinal. Ustedes pueden comprobar eso, y ya hay personas que lo han estudiado, lo ratifican. Cuando ustedes ven que a un bebé no se le cierra la fontanela, inclusive él respira por ahí, es algo que es hasta impresionante que uno ve en los niños, y entre los 2 a los 3 años se cierra esa fontanela, le dicen así, y entonces todo el sistema, digamos, cerebral queda completamente terminado, pero aún continúa un desarrollo de esa energía que comenzó en un momento allí en un vientre materno, y dicen que más o menos en la edad de los 0 a los 7 años se va formando una personalidad humana, y allí fluyen energías que le permiten activarse lo que es la conciencia de la mente. El niño empieza a preguntar, a indagar, le empiezan a salir inquietudes más o menos de los 5 a los 7, quiere saberlo todo, y es porque esa mente entra en actividad, entra a enganchar con esa creación que inició hace mucho tiempo, y es parte de lo normal que todos hemos pasado en algún proceso. Ya a la edad de los 14 también fluye otro tipo de energía que dentro de las grandes culturas y dentro de la psicología y dentro de la medicina se conoce como empieza a activarse el sistema hormonal, la fuerza sexual, digámoslo así, el flechazo de Cupido toca a toda persona, sea hombre o mujer, y empieza normalmente
a interesarse por el sexo opuesto porque fluye mucha energía en desarrollo. Ya ese varoncito no debería poner en actividad su cuerpo todavía para procrear. Sin embargo, ya él podría dejar en embarazo a una mujer y la mujer en esa edad ya estaría en las condiciones de albergar también en su vientre biológicamente una criatura, pero aún el cuerpo no ha terminado de desarrollarse totalmente. Dicen que generalmente a la edad de más o menos la adultez, 18 años, ya la energía que comenzó a desarrollarse en ese vientre terminó todo el proceso biológico y se lo entrega ya, digamos, a la persona, listo, hasta aquí mi trabajo de desarrollo. Todo ese tipo de energías que fluyeron desde un inicio han culminado. Pero lamentablemente la humanidad se salta procesos, y ahora sí la otra diapositiva, y en esos 14 años o antecitos, donde fluye esa fuerza sexual que la gente no entiende, que esa criatura se siente invencible, se mueve, se atrae, quiere todo, no sabe de dónde surge tanta energía, y surge de allí, de sus órganos creadores, millones de hormonas denominadas espermatozoo en la mujer líbido sexual, le cambian su cuerpo. Imagínense, a la criatura, si es varón, le cambian la voz, le sale vello, empieza a verse más varonil. La mujer desarrolla su cuerpo, su belleza, todo empieza a desarrollarse, pero no sabe de dónde surge todo eso, y eso surge porque esas hormonas entran en un potencial muy grande, pero cuando el ser humano desconoce esos procesos normales y naturales y biológicos y no es guiado y no conoce que esa energía que ha fluido es muy grande, entonces para él se le presentan prácticamente dos caminos. Uno es por imitación generalmente y por ignorancia de lo que está pasando en su organismo, dentro de sí, e ingresa en lo que es una vida mecánica donde va el gran grueso de la humanidad que desconoce los misterios de sí mismos, que desconoce lo que la energía sexual que ha creado un organismo pudiera crear muchas más cosas, y entonces al desconocer todo ese potencial lo desgasta en los vanos placeres, en simplemente la mecánica natural, en nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir, desconociendo todo el potencial interior que tenía. Y ya en una vida muy alta de edad, ya no hay posibilidad, digámoslo así, de poder hacer esas creaciones que pudiera hacer si le hubiesen dado el conocimiento que yace en su interior. Entonces, vemos aquí este que puede ser cualquiera de la humanidad, buscando a ver por dónde coge. Pero lamentablemente, como digo, a nosotros no se nos ha enseñado. Sin embargo, la humanidad en el fondo lo conoce. Pongo un paréntesis y un ejemplo. El campesino sabe que lo más sagrado es la semilla y la selecciona. Y sabe que esa semilla seleccionada, dentro de ella está toda la magia de la naturaleza, y él puede tener una semilla de manzana y sabe que allí hay un árbol condensado dentro de esa semilla, y que si lo siembra en el vientre de la naturaleza, puede gestar un gran árbol que dará frutos y alimentos y belleza y armonía en la naturaleza. Entonces el campesino sabe que la semilla es sagrada y lo conoce. Algunas personas en el reino animal que trabajan con toros de casta o con gallos de pelea, saben que ese toro de casta, cuando no es juntado con las vacas, cuando no lo ponen a procrear,
a la fuerza absorbe esas hormonas y ese toro se llena de belleza, de fuerza. Le construyen estadios para verlos morir a esos colosos. Entonces vemos que ese que cuida sabe que no lo debe dejar reproducirse porque pierde gran cantidad y abundancia de esas hormonas y entonces el toro ya no va a tener la misma fuerza, quizás hasta no va a rendir igual. Y lo mismo le pasaría al gallo de pelea que lo mantienen solito y lo mismo le pasarían a los caballos que cuidan. A ellos, esos caballos le ponen un aro de plata en su órgano sexual para que no tenga erección, porque el caballo cuando tiene erección tiene pérdida de esas hormonas, de esa semilla de vida para poder gestar. Entonces al hacer eso, reabsorbe a la fuerza esas hormonas y esas hormonas le dan belleza, le dan velocidad, le dan fuerza, le dan un nivel superior. Ahora, si se sabe que la semilla natural es muy sagrada, si se sabe que la semilla vegetal lo es y la animal, ¿ustedes creen que la semilla del hombre no es lo mismo? Dentro de la semilla del hombre está contenido el potencial de crear una vida. Son millones de espermatozoos que se pierden en una relación sexual. Si la persona supiera el secreto de ahorrarse esos millones, de vivir una vida sexual, pero dentro de lo que vamos a hablar ahorita en el camino secreto, de la suprasexualidad, de la ciencia transmutatoria, entonces esos millones que no desperdicia de vida, que son sagradas esa semilla, conoce la clave para liberar la energía y darse luz, conocimiento y desarrollar todas las posibilidades humanas, entonces vemos la respuesta de por qué existían genios como Beethoven, como Mahoma, como Quetzalcóatl, como Jesús el Cristo, como Hermes Trismegistro, como Pitágoras. Ellos conocían este secreto. Ellos no siguieron una vida mecánica que sigue todo el mundo, que sigue la humanidad, que solamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. No, ellos conocieron ese otro camino que les abrió las puertas hacia el conocimiento superior y ahorita vamos a hablar. Pero los que siguen el otro camino, al final se les aplica una sentencia filosófica que dice que trágica es la existencia de aquel que muere sin conocer el motivo de su vida. Allí en esa vida mecánica únicamente se desarrolla el apego al mundo de la materia, se desarrolla la naturaleza animal, instintiva, y pues la gente solo tiene 3 deseos en esa vida: salud, dinero y amor. No le interesa más. Pero para aquellos que quieren conocer de otros aspectos, se presenta el camino secreto, que se conoce también como el óptupe sendero, también es otro término que le conocen a ese camino secreto, o el camino que le permite el desarrollo de todas las posibilidades humanas y de todo el potencial que se encuentra en cada ser humano, porque esto no es alguien en especial. Todo ser humano tiene ese potencial, esos gérmenes para crear ese hombre auténtico, real, yacen en el fondo, en el interior de cada ser humano, todo ese potencial. Solo hay que conocer el secreto y el conocimiento que nos ha de llevar a verificar por experiencia mística real, a verificar por comprobación de que es una realidad esto. Bien, entonces ya cuando no elige la vida mecánica, aunque no la elija, va por la vida, claro que sí, pero al mismo tiempo va por el camino, por ese camino secreto. Entonces allí debe darle una octava superior a su vida y entonces hacerse consciente de los misterios del sexo, hacerse consciente que en su interior yace un gran potencial, una semilla que es sagrada. Por ahí hay un libro muy sagrado que dice en uno de sus párrafos: y tu semilla, la cual es Cristo. En la Biblia dice eso. Lo cual quiere decir que esa fuerza, que es la vida misma,
deposita su energía para poder gestar, porque si no depositara su energía para poder gestar, el humano no podría gestar, porque quien crea es esa fuerza superior, esa fuerza divina. Entonces deposita dentro de esos órganos esa energía de la vida para que ese humano pueda gestar y pueda gestar también una parte superior si se lo propone. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de entregar cómo lograr que esa energía sexual se convierta en energía creadora y cómo, si nos alcanza, lograr obtener el elixir de larga vida. ¿Hasta el momento se va más o menos entendiendo la temática? Bien, ¿me permiten? Me tomo un traguito de esto. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, en algún libro muy sagrado, que ustedes lo deben conocer, se dice que Dios, el Creador, creó al hombre a imagen y semejanza. Y muchas creaciones hizo en ese primer momento que creó todo. Los demás reinos continuaron con todos los principios y características desde que se crearon hasta el día de hoy. Me explico. Vamos a poner un ejemplo de un animal que admiramos como el águila. Esa águila real es un animal que desde que se gestó continúa con todo ese potencial de poder elevarse más alto que cualquier ave y desde allí poder ver un ratón y luego descender y capturarlo hasta un pez debajo del agua y luego volver y elevarse. Quiere decir que las mismas características de las cuales fue gestada en un principio aún continúa. Tanto en el mundo vegetal, porque por ejemplo la manzana sigue siendo igual desde que se creció, sigue siendo igual el manzano, el helecho y todas esas creaciones. Lo mismo los animales, el león sigue teniendo los mismos colmillos, la misma capacidad, fuerza, salto, todo eso, el instinto, el tiburón y todas las creaciones. A excepción del ser humano primitivo, creado en un principio, el cual se describía como el rey de la naturaleza, el cual se describía como imagen y semejanza de su creador, que tenía dominio sobre el agua, el fuego, la tierra, el aire. Yo que sepa, eso hoy no está. Algo pasó en el proceso de que se perdió todo ese derecho, todas esas capacidades se perdieron y cayó en el mundo de la materia, en el mundo maya de ilusión, porque este mundo tridimensional lo denominan un mundo de ilusión. Y es así porque usted puede ilusionarse de que tiene un linaje por tal familia, pero el tiempo te lo quita porque envejeces y mueres y hasta ahí te llegó el linaje. ¿Dónde quedó ese linaje por el que tanto peleaba? ¿Dónde le quedó el linaje a la reina esta de Inglaterra que murió? Dejó de ser reina. Sus valores internos, espirituales, quién sabe dónde estén ahora y si se reincorporan, quién sabe si vuelva a la realeza. Entonces vemos que usted puede luchar en una vida, en este mundo de ilusión por una empresa y todo el tiempo dedicárselo acá, pero al final, como es un mundo maya de ilusión, la persona pierde su físico y ahí donde quedó la empresa por la que tanto peleaba. Por eso la frase que yo les decía, trágica es la existencia de aquel que muere sin conocer el objetivo de su vida. Ahora, aquellos que van por el camino secreto son esos que quieren conquistar ese estado de hombre real, de ese que tiene la capacidad de reinar sobre la naturaleza. Pocos han logrado ese nivel y algunos que nombré, como Jesús el Cristo, como el Buda, como Mahoma, como Hermes Trismegisto, como Pitágoras, como Beethoven, son personas que avanzaron dentro de ese camino secreto hacia la conquista del hombre auténtico, del hombre real. Cuando el ser humano está sometido por la materia y por la naturaleza inferior que ha nacido y lo ha hecho material y mecanicista, me explico,
lo que son los defectos o creaciones psicológicas compuestas por la ira, la lujuria, la envidia, el orgullo y sus múltiples defectos, que son creaciones que le impiden percibir que hay algo superior y que lo mantienen aquí en este mundo sufriendo, y no se puede desechar eso y sacárselo así como tan fácil. Entonces allí él no se da cuenta de más. Pero cuando una persona inicia el camino secreto y conoce los misterios y el basamento inicial, que es lo que es la regeneración de tipo psicológica, que es el sabio aprovechamiento de las energías de vida, el sabio uso de esas energías para poder transformarse, para poder regenerarse. Ustedes saben que la energía ni se crea ni se destruye. Dice la ciencia que se transforma. Entonces, en este libro están todos esos misterios del camino secreto y está esa clave para que la persona pueda liberar todo el potencial y empezar a hacer unas creaciones. La energía sexual en un principio puede crear un cuerpo humano, pero en una octava superior, liberando la energía oculta dentro de esas hormonas, puede crear la estructura solar de un hombre auténtico y hacer conciencia y permitir que esas creaciones a nivel superior puedan desarrollarse. Recuerden que el ser humano no solamente es carne y hueso, el ser humano es un conjunto de energías. Me voy a explicar. Nuestro cuerpo está creado por órganos en una estructura ósea y está creado también por un gran millones de moléculas de energía molecular. Y si estudiamos las moléculas, encontramos que dentro de ellas hay millones de átomos. Cuando han estudiado el átomo, encuentran que si se libera una gran energía. Entonces, en últimas, el ser humano no es más que un conjunto de varios tipos y subtipos de energía. No solo es carne y hueso. Entonces, cuando esa energía sexual que te dio vida y te dio un cuerpo y te lo llevó al máximo desarrollo hasta donde puede la naturaleza, llega ahí. Pero si haces un buen uso y si conoces la ciencia de la transmutación, la suprasexualidad que está aquí en este libro, entonces esa energía te puede crear un cuerpo superior en una dimensión superior para que tu conciencia que estás haciendo aquí también pueda estar presente en una quinta dimensión. Si da otra octava, creas otro cuerpo, el cuerpo mental, en una quinta dimensión superior. Y si sigue dando una octava y si sigue aplicando todo ese potencial, podría crear una estructura o otro cuerpo que pertenece a una sexta dimensión. Entonces, por ejemplo, me voy a explicar. Toda persona en algún momento ha soñado, ¿cierto? Ese lugar de los sueños es una región, se conoce como el mundo de los sueños. A nivel de la ciencia se conoce como una dimensión superior. Nosotros con este cuerpo físico estamos sometidos a 3 dimensiones: largo, ancho y profundo, mundo tridimensional. Pero no quiere decir que no existan dimensiones superiores. Las dimensiones superiores solo se pueden entrar allí con la conciencia despierta. Y la conciencia despierta solo se puede liberar a través de grandes disciplinas, de esfuerzos y de transformación interior. Cuando además de eso haces las creaciones con el sabio uso de la energía creadora, porque ya vas preparando una energía para crear una estructura superior, entonces tu conciencia no solo empieza a expresarse aquí en el mundo tridimensional, sino que es consciente en las dimensiones superiores donde va creando una estructura solar. Entonces la persona ya va transformándose y aunque parece igual que otro, no lo es, porque él tiene conciencia aquí en el mundo físico
y totalmente consciente en las dimensiones superiores. Cuando logra eso, entonces vienen los principios anímicos del hombre, se convierte en un hombre real, de ese que habla la Biblia en el Génesis y que dice que es igual a imagen y semejanza, y los elementos de la naturaleza le obedecen porque se ha hecho un rey de su creación interior. Ha dominado los elementos de su naturaleza interior, los ha conquistado los 5 elementos y ha hecho las creaciones en las dimensiones superiores de la naturaleza. Existe. Vamos a hablar de un caso, por ejemplo, de alguien que está relatado de que era despierto en esas dimensiones, y tenemos el caso de Daniel el profeta o de José, el que le interpretaba los sueños al faraón, que no solamente le dijo de qué significaban esos sueños, sino le dijo qué soñó, porque el faraón se lo puso más difícil. ¿Por qué podía hacer eso? Porque él había hecho esas creaciones, tenía existencia real en esas dimensiones y podía traer los conocimientos de una quinta, sexta dimensión. Esas dimensiones existen, hasta la física cuántica lo ha comprobado hoy, de que las dimensiones superiores es una realidad. Más allá de la tercera dimensión está la cuarta, que es el tiempo, luego la quinta, que es la eternidad, y luego la sexta, que es eso que está más allá de la eternidad. Entonces, cuando ese que va por el camino secreto empieza a entender todos estos conocimientos que estamos tratando de reducirlos a 45 minutos, y no es fácil, eso necesita amplias conferencias para enseñarles todas esas disciplinas y conocimientos. Entonces, ese va haciendo una transformación, va adquiriendo un conocimiento superior que tiene su conciencia, va cambiando, va transformándose, va adquiriendo una luz que le da su conciencia y va comprobando la existencia de todo lo que estamos diciendo. Entonces, cuando logra ese estado, además de eso, viene una posibilidad de integrarse ese hombre con las partes más elevadas de la espiritualidad, con las partes superiores que se conoce como Dios, y entonces ya un hombre así, de esa talla, preparado, puede recibir ese rayo superior para que ese Dios pueda entregar una gran enseñanza en este mundo en favor de la humanidad. Por eso han sido pocos los que han logrado eso. Jesús el Cristo logró ese estado y esa fuerza de Dios penetró en él porque se hizo un hombre auténtico y trajo esa sabiduría y la entregó. Lo mismo hizo el Buda, se preparó, desarrolló todas las posibilidades del hombre, y cuando ya tenía una estructura solar, espiritual, entonces ese Dios como un rayo penetra en él y ese gran profeta o mensajero puede rasgar grandes misterios y entregárselos a los que aún no han logrado encontrar el camino secreto que lo lleva al mundo de las revelaciones. Lo mismo hizo Pitágoras, lo mismo Hermes Trismegisto, y los grandes seres enigmáticos de la humanidad han sido hombres que han encontrado estas claves. Cuando eso se logra, entonces esa fuerza entra y en un momento dado, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Bien. Cuando logra eso, entonces en un momento todo ser humano que vive, que toma un cuerpo físico, toda alma, toda conciencia que está aquí, está sometido a las leyes de este mundo tridimensional. Y una ley de esa es la concepción y el nacimiento. Pero su hermana gemela, en algún momento dado, la naturaleza reclama esa creación, ese cuerpo. Porque recuerde que nosotros no somos solo el cuerpo físico, somos conciencia. Y algún momento dado esa naturaleza dice, bueno, hasta aquí ese cuerpo físico, espero que esa experiencia de la vida le haya servido para que su conciencia se eleve y se salte y haya aprendido, y no para que de pronto haya quedado solo en la vida mecánica, buscando riquezas físicas, buscando placeres, degenerándose por vicios, por situaciones que dentro de sí existen y que no ha eliminado, y entonces en lugar de que sea una vida elevada hacia la conciencia, más bien haya sido una vida en decadencia de sus valores espirituales.
Pero si lo hizo, si logró todo lo que se puede lograr en el camino secreto, viene el proceso de la muerte, pero como él ya ha hecho unas creaciones y tiene conciencia en las dimensiones superiores, pasa por el regalo de Cupido, que es la inmortalidad, y al tercer día, en las dimensiones superiores, el que ha logrado todos esos niveles de tipo superior, resucita dentro del sepulcro, y ya su vida no es por años, sino por milenios. Solamente un gran maestro, el más exaltado de todos los tiempos, realizó este proceso en físico para que todo el mundo lo viera, y es el Cristo, Jesús el Cristo, para que quedara revelado que la inmortalidad es posible y para que pasaran los tiempos y se pudiera entender de que ese proceso es posible. Los demás maestros lo han hecho en secreto, no necesitan jactarse de que han logrado la inmortalidad, ni necesitan dejarlo para la humanidad porque ya el Cristo lo dejó. Entonces, con una estructura de ese tipo superior, reciben ese regalo de Cupido, que es el elixir de larga vida y lo que se conoce en otros términos como la inmortalidad. Quisiéramos en este momento empezar a dar algunos espacios para preguntas sobre la temática directa que hemos tratado, para de pronto despejar dudas. De ustedes dependen, de sus preguntas depende que nosotros podamos despejar las dudas y no los hayamos confundido más, espero que no, y entrar como en la conclusión. Y también queremos repartir algunos folleticos, regalárselos al auditorio aquí presente para que los tengan y de pronto puedan iniciar estos estudios que no tienen un costo, porque la sabiduría auténtica no tiene costo. Se enseña por amor a la humanidad. Y nosotros dictamos un curso de Gnosis en un nivel básico, donde ahí sí ya podemos ampliar cada cosa que se ha dicho aquí, paso a paso, de cómo, por ejemplo, lograr la eliminación de nuestros defectos psicológicos que a veces nos hacen alterar las emociones, nos hacen perder oportunidades. ¿Cuánta gente por una explosión de ira no ha perdido un buen trabajo, no ha perdido una buena amistad, no ha perdido un buen hogar, porque no supo eliminar y controlar los estados emocionales de la ira? Surgió esa explosión de ira y él no sabe cómo quitarse eso. Pues la Gnosis conoce todo el proceso para eliminar un defecto y que esas emociones negativas puedan erradicarse, y que en reemplazo de eso nazca lo contrario, que son los valores del alma. Por eso queremos decir que el ser humano actual, el que va por esa vida mecánica, posee una conciencia pero no posee un alma integrada, porque el alma es un conjunto de valores, virtudes y poderes. Y si no tenemos esos virtudes y poderes encarnadas, quiere decir que están esos defectos que a veces se expresan masivamente y nocivamente dentro de nosotros. ¿Qué preguntas tienen? Dígame. Listo. Hola, mi nombre es Diana. En todo lo que dijiste me queda una duda, y es que solo hablaste del género masculino. ¿El género femenino también llega a tener ese nivel con respecto a no entregar su elixir para que tengamos esa belleza interna también física y espiritual? Gracias. Tanto el hombre como la mujer tienen las mismas posibilidades. Al principio dije que cuando hablara de hombre estaba incluyendo a la mujer, para no tener que en cada llamado decir el hombre y la mujer, el hombre. Sin embargo, muchas gracias por la pregunta. La mujer tiene las mismas posibilidades, y es más, la mujer es más exaltada porque ella tiene un vientre donde esa fuerza que crea es un laboratorio que utiliza en ese vientre para gestar la vida, para crear la vida. Prácticamente diríamos que entra esa fuerza conocida como el Espíritu Santo, como el dador de vida, a mágicamente crear un ser humano con todas las posibilidades y capacidades que tiene. Es una creación exaltada y lo hace en un vientre femenino. Entonces imagínense, el hombre aporta una hormona, una semilla,
pero ella es la que tiene la capacidad de gestar esa creación, por eso dentro de esa etapa debería tener unos cuidados muy especiales, porque allí hay una fuerza superior creando un ser humano. Es tan importante y es así que los animalitos sí respetan ese proceso de la gestación y el perrito se aparta o el gatico se aparta y dejan que la madre viva ese proceso de gestación sin volver a montar, mientras que el ser humano, que desconoce todos los misterios, que desconoce toda la pureza que hay detrás de eso, no lo hace. Por eso es que el ser humano mecánico anda en descenso de sus valores espirituales, anímicos y conscientivos. ¿Quién más? Y ahorita allí que levantaron la mano. Muy buenas para todos, mi nombre es Will. Una pregunta, ¿una persona con un alto nivel de inteligencia emocional se le hace más fácil diluir esos defectos psicológicos que tú llamas? Un ejemplo de lo que tú dices como inteligencia emocional. ¿Puedes entenderte más? Pues que sepa manejar sus emociones y entender en qué nivel emocional está, para así mismo saber qué decisiones tomar. Bien, gracias. Vamos a ampliar un poco que tiene que ver con el área de la psicología. Claro, eso le va a ayudar. Sin embargo, tiene que entender cómo surgen las emociones. Todos nuestros conocimientos entran por los 5 sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que olemos, por lo que probamos y por lo que tocamos. Eso entra como impresiones y van a la memoria. Y de acuerdo a los conocimientos allí tenidos por la crianza, por la forma de actuar, como hemos visto y todo eso, viene la reacción. Si la persona aprende a transformar las impresiones negativas, entonces esas no van a la memoria, sino van a la conciencia. Y la conciencia tiene la capacidad de comprender. Me voy a explicar en un ejemplo. Entonces, una persona que está por ahí, de pronto está molesta, viene y te dice ta, 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 ta. Entonces dice, sí, espere y verá. Y se armó la del siglo. Pero si aprende a manejar su conciencia, a lograr establecer la conciencia como centro de gravedad en su vida, la conciencia va a transformar eso y entonces ese esfuerzo de transformación debilita esa energía negativa de la ira y poco a poco va muriendo y va transformándose. Entonces, cuando elimina la ira, aparece la virtud de la paciencia, de la serenidad absoluta. Diga la señora, la dama. Gracias, buen día. Quisiera saber acerca, cuando te refieres, se crea una octava, ¿a qué te refieres? Ok. Existen dentro del camino secreto, y vuelvo y repito, aquí está, 3 clases de sexualidad. Está la infrasexualidad, está la sexualidad normal y está la suprasexualidad. Lo que permite el desarrollo de todas las posibilidades humanas es entrar en el camino de la suprasexualidad, donde no hay pérdida de la energía sexual. No hay pérdida del fluido o de la hormona, porque en últimas es una hormona y semilla del ser humano. En lugar de eso, lo que hay es la dicha sexual y las ansias espirituales. Cuando la persona aprende esa técnica, logra el dominio del sexo y logra la dicha de la sexualidad superior. No estoy diciendo que esa pareja no va a tener sexualidad. La tiene en un nivel superior. Y entonces, al tener en ese nivel y no perder todos esos millones de hormonas que cada una tiene el potencial de crear un humano, imagínese que esos millones aprendo a liberar la energía y esa energía me da más sabiduría, más conocimiento, más fuerza, más creaciones internas. Entonces ahí está la explicación de por qué un Beethoven, que era sordo, componía. Porque desarrolló un sentido superior que es el oído oculto, que es un sentido superior del oído,
y es la clariaudiencia, puede escuchar el mundo de las esferas, aun cuando sea sordo físicamente, tiene un chakra superior que ha desarrollado. Los invitamos a la conferencia porque ya nos sacan a nuestras conferencias, pueden inscribirse, pueden recibir los folletos y estamos aquí con todos ustedes para poderles servir. Muchas gracias, espero que haya sido claro. Un aplauso, por favor, para Andrés. Andrés, muchísimas gracias por participar de este espacio. A todos ustedes por estar aquí. Les recordamos consultar la programación que tenemos para la Feria del Libro en www.filcali.com y para que visiten nuestro recinto ferial para que conozcan la oferta de libros que tenemos este año. Muchas gracias y feliz tarde.